Muy buenas noches, chicos. Soy licenciado Raúl Santiago. De hecho, ya me había presentado por medio de la plataforma de Classroom. Ya anteriormente también vimos la tutoría de la materia de gestión de calidad. Esta tutoría, este video va a consistir en la materia de auditoría, que es en la que vamos a enfocar en la cuestión de tutorial para la cuestión de auditoría también. Eh, Obviamente, a lo mejor por algunos inconvenientes no se pueden conectar en vivo a la sesión, pero van a tener el material a su disposición, tanto la información, las presentaciones de PowerPoint, también como los videos de cada una de las sesiones les voy a estar compartiendo y que van a estar, obviamente están siendo grabadas por medio de la plataforma de Classroom y se las voy a estar compartiendo el link eh, por medio de Classroom también, para que ustedes en el tiempo que tengan conveniente tengan también adecuado para ver las sesiones, pues obviamente vean los videos, comenten respecto a las sesiones si tienen alguna duda, pues obviamente también para disipar las dudas en las siguientes, las sesiones, perdón, en las sesiones subsecuentes, en cuestión obviamente de alguna duda que les haya quedado respecto a lo que se esté comentando en clase. Es importante que vean los videos, es importante que vean la información también, por si existen dudas, disiparlas en las siguientes sesiones. Van a ser 3 sesiones y obviamente también vamos a cambiar después de materias o a esperar indicaciones de parte del administrativo. Entonces, esta es la materia de auditoría. Les voy a estar compartiendo información, les decía, por medio de Classroom también, para que ustedes vayan checando toda esa información. Pues por el momento les voy a compartir pantalla, chicos, para empezar directamente con el tema. Les comentaba, vamos a ver la cuestión de auditoría, la materia de auditoría, que es lo que compete en cuestión de conceptos básicos de auditoría, el proceso de auditoría, cuáles son las principales entes que están convergiendo dentro de este proceso de auditoría. Primero y antes que nada vamos a definir lo que es auditoría. Nos dice que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en lo que se cumplen los criterios de auditoría. Obviamente cada auditoría, hay auditorías de varias índoles también. Hay una clasificación de varias auditorías financieras, auditorías administrativas, auditorías contables, etcétera. Pero obviamente todas tienen un proceso, todas tienen un par de aguas, una base, que desde ahí obviamente se va a deslindar cada una de las situaciones y cada una de las cuestiones que se van a auditar. Deben de llevar un proceso forzosamente, por eso nos dice que es un proceso sistematizado, llevar sistemas, pasos, seguimientos, tiempo también. Es muy independiente a las actividades y labores que se están realizando normalmente dentro de una empresa y todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar muy encauzado y muy asentado, obviamente en diferentes formatos. Obviamente va a depender del auditor también y de la empresa, de la información que quiera recopilar o que quiera auditar en su momento también. Algunas otras definiciones o algunas definiciones dentro de la misma definición, desmembrando un poquito la definición, nos dice que es un proceso sistemático porque siempre se tiene que desarrollar con una misma metodología. O sea, si eres un auditor, como contador, obviamente eres un contador auditor, pues debes de llevar tu metodología a desarrollar, no puedes cambiar en esa parte. A lo mejor
Les decía, son pasos a seguir. Es como una consultoría de empresas. Obviamente debe llevar un proceso, debe llevar un acercamiento. En este caso, a lo mejor hay empresas que tienen departamentos de auditoría, pero hay empresas que no. Hay empresas que contratan una empresa de auditoría, dependiendo obviamente en la cuestión que se quiera auditar, les decía. Y muchas veces también la auditoría se ve implicada en relación a la cuestión de que si somos causantes de alguna infracción, a lo mejor fiscal, nos pueden mandar un auditor también. No estamos exentos como empresas a que nos manden un auditor también. Entonces, obviamente, pues sí existe un método de auditar y pues hay que seguir ese método, hay que seguir desarrollándolo. Si tenemos un método básico, pues hay que implementarlo y nuestros clientes, pues obviamente deben de estar enterados de esa manera. Nos dice también que la auditoría es un proceso independiente porque la persona que la realiza debe ser independiente del área o proceso que se está auditando. No tiene nada que ver con el área en ese sentido. A lo mejor les decía, no sé, a lo mejor quieren hacer una auditación, auditar el Departamento de Recursos Humanos, pues obviamente no tiene que ser ningún empleado que pertenezca a RH, tiene que ser una persona externa. Les decía que por lo regular se contratan a personas externas a la empresa. Si se tiene un departamento, pues los departamentos no tienen que estar involucrados o deben de ser lo más objetivos, obviamente, sin que tengan interrelación con cada uno de los otros departamentos de la empresa, porque pues obviamente ellos tienen que cuidar y detectar desviaciones y ver que todo se esté llevando y que las actividades se estén desarrollando eficientemente. No es la cuestión de cubrir o de manipular pues ciertas actividades para cuidar ciertos departamentos, porque a lo mejor no se conocen a lo mejor al gerente de finanzas o el gerente de recursos humanos. Pues no es la intención. O sea, hay que hacer las cosas objetivamente. Por eso son cuestiones y son procesos, son muy independientes del área que se va a auditar en determinado momento. También nos dice que es objetivo, son prioridades gerenciales, requisitos de los clientes, exigencias legales, exigencias contractuales y riesgos potenciales. Ese es el objetivo de la auditoría. Pues lo que nos pide la gerencia en sí, debemos de actuar bajo prioridades, si no se están haciendo las cosas bien, lo que soliciten que se va a auditar en su determinado momento, algunas cosas que los clientes están solicitando, algún requisito que no estemos contemplando también, o alguna cuestión que los clientes hayan puesto por default que está realizando mal, pues hay que auditar en esa situación. Exigencias legales también, como les comentaba, si caímos o eh, repercutimos o nos cayó algún tipo de infracción o simplemente por el hecho de a lo mejor que nos vayan a hacer una auditoría fiscal, pues obviamente también son exigencias legales, exigencias contractuales y alguna exigencia que nosotros mismos podamos detectar en determinado momento que pues obviamente sea para mejorar la empresa también. Otra de las de las cuestiones que envuelve la definición es el alcance. Obviamente el alcance según la profundidad, según los objetivos, según la frecuencia, según el tamaño de la organización y obviamente las partes interesadas también en determinado momento. Entonces, todas esas cuestiones, pues puede ser un poquito desmembrando la definición original de lo que quiere decir auditoría. Entonces, es sistemático, debe ser independiente, hay que perseguir el objetivo y obviamente tiene un alcance. Dentro de la auditoría existen varios actores. Obviamente un cliente. ¿Quién es el cliente? El que va a solicitar la auditoría. Entonces, obviamente hay dos partes, el auditor y el auditado. El auditor obviamente dice, ¿quién es el auditor? Pues el que ejecuta la auditoría. ¿Y quién es el auditado?
es el que recibe la auditoría, el encargado de los procesos. Entonces, el que está solicitando la auditoría en determinado momento. Y algo muy importante es que deben de tener una relación muy estrecha entre sí, obviamente, porque están solicitando un servicio también. Responsabilidades de los auditores. Los auditores deben planificar y desarrollar objetiva, efectiva y eficientemente las tareas asignadas, preparar los documentos de trabajo, recopilar y analizar las evidencias, documentar las observaciones, participar en la elaboración del informe con los resultados de la auditoría, verificar si se ejecutaron las acciones correctivas de las, en este caso, no conformidades detectadas en auditorías anteriores y en el tiempo pactado y si fueron efectivas. Retener y salvaguardar los documentos pertinentes a la auditoría, cooperar con y asistir, obviamente, al auditor líder. Entonces, esas son las responsabilidades de los auditores. Como vemos, se debe de planificar bien. Se debe de desarrollar objetivamente y efectivamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la auditoría sea llevada eficientemente según, obviamente, lo que nos haya pedido el cliente o la persona o el departamento o la persona que vayamos a auditar. Obviamente debemos de preparar, pues como auditores líderes o auxiliares, también todos los documentos pertinentes que se vayan a estar implementando dentro de la auditoría. Eh, Obviamente una vez que ya estén todos los documentos, que ahí se palpe la información, pues hay que recopilar y analizar obviamente toda la evidencia de que nos arrojó la auditoría. Documentar es muy importante todo lo que vayamos viendo en la auditoría, todas las cuestiones que nos están manejando eficientemente, todo lo debemos de documentar, todo lo debemos de tener prueba y debemos de registrar todo ese tipo de índoles y todo ese tipo de cuestiones. Verificar, obviamente, si hubo una auditoría previa, verificar si en el momento que se identificó alguna espontaneidad en una auditoría previa, verificar en esta cuestión si se ejecutaron acciones correctivas, medidas correctivas de lo que ya se había detectado anteriormente. Si no, si en su momento no se ejecutaron medidas correctivas, si vimos algún tipo de desviación, pues obviamente anotar por qué no se llevó a cabo, qué es lo que se dejó de hacer en auditorías anteriores, que vemos que ya lleva obviamente un historial en ese aspecto y obviamente las auditorías al momento de que nosotros verificamos y también documentamos todas esas cuestiones, pues se tienen tiempos pactados, se establecen tiempos. Entonces, si no se cumplieron las cuestiones en su debido momento, a lo pactado, perdón, y realmente no se realizaron, pues también hay que notarlo en la auditoría nueva, ¿no? La nueva auditoría. Y realmente sí se hicieron bien las cosas, si se realizaron las acciones correspondientes y a las desviaciones que se detectaron en una auditoría anterior, pues anotar realmente en qué determinadas acciones o actividades o departamentos se hicieron acciones correctivas y realmente pues verificar que fueron efectivas lo que se hizo y anotar también ahí, constatar de que las acciones correctivas en su momento pues realmente fueron beneficiosas y ayudaron a subsanar esa cuestión, o sea, que realmente hayan sido eficientes y efectivas, que hayan formado parte también de la auditoría y que fue benéfica en su momento y que ayudó a restaurar ciertas situaciones que nos estaban llevando eficientemente a cabo. También nos dice aquí que obviamente los auditores deben de retener la información, deben de salvaguardar los documentos y se deben de mostrar a las personas adecuadas. Es información muy privilegiada, hay que ser muy celosos en cuestión a esa información. ¿Por qué? Porque es información confidencial
y no se puede, no se puede estar jugando con ese tipo de información y mostrándosela a cualquier persona que no sea competente y que nos está pidiendo ese tipo a los que nos pidieron ese tipo de información, pues obviamente se le tenemos que mostrar, y a las personas que no tienen nada que ver con la cuestión de la auditoría, pues no tienen, por ende no tienen que saber todos los resultados que nos están arrojando las auditorías. Obviamente, cuando anda un auditor o cuando contratamos un auditor, pues hay empleados que se ponen nerviosos, obviamente, porque piensa que a raíz de una auditoría se les puede rescindir contrato, hay departamentos también, pero es algo indispensable las auditorías dentro de las empresas, nos sirve como retroalimentación y nos sirve para hacer las cosas bien. Muchas veces dentro de las mismas empresas, por toda la carga de trabajo, por toda la cuestión de que los empleados están en una etapa de confort, pueden estar haciendo igual las cosas o pueden, por cuidar su empleo, pueden tapar muchas situaciones, muchas irregularidades que se vayan presentando y no las van a decir. Entonces, si no hacemos este tipo de cuestiones de consultorías, de auditorías, pues nunca nos llevaríamos, realmente nunca nos daríamos cuenta qué es lo que está sucediendo como tal, porque a lo mejor es una pequeña cuestión de que a lo mejor, ok, me equivoqué o algún empleado se equivocó, algún gerente, y pues si alguien se dio cuenta por no perder su empleo, pues obviamente no va a decir nada. Entonces, se van tapando, se puede decir, se van cubriendo en ciertas situaciones. Entonces, si no hacemos auditorías, no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Pues por eso debemos de cuidar mucho ese tipo de información. Eh, las personas obviamente que van a participar, que sean responsables de un grupo de auditores, en el momento de que vayan a estar trabajando y van a prestar su servicio a las empresas, pues obviamente entre todos hay un auditor líder que es el que marca la pauta de cómo se debe estar trabajando, los sistemas que se van a implementar, eh, cuál va a ser información objetiva, información subjetiva, datos necesarios, datos no necesarios, y pues obviamente todos los colaboradores tienen la obligación de asistir y ayudar y apoyar al auditor líder. Entonces, por eso es muy importante en esa, en esa cuestión que no tengan nada que ver, obviamente las personas que conforman el grupo, no tengan nada que ver en el área que se va a auditar. Es muy importante esa cuestión. Eso es en cuanto a las responsabilidades, como lo vimos de los auditores, pero obviamente el auditado pues también tiene responsabilidades, y una de ellas es informar al personal involucrado los objetivos y alcance de la auditoría. O sea, ¿qué objetivos quieres que arroje esta auditoría y hasta dónde puedo llegar, obviamente, con esta auditoría? Hay empresas que brindan todas las facilidades, obviamente, a un auditor, a un consultor, se les brinda el alcance puede ser ilimitado, hasta a lo mejor no, pues no llegar a vender la compañía como tal, porque a lo mejor no son dueños de la compañía, pero sí a lo mejor en cuestiones de que si detectan alguna anomalía con algún empleado, a lo mejor que de alguna cuestión de actividad de robo o acoso, etcétera, etcétera, pues sí pueden tener la autoridad, si así se los brinda el auditado, de que el auditor eh, rescinda los contratos o la relación laboral de ciertas personas cuando caen en esas contradicciones. Obviamente siempre y cuando el auditado obviamente brinde ese tipo de alcance al momento de llegar a esa auditoría. ¿Sabes qué? Estás robando. Yo tengo toda la facultad por el auditado. Yo como auditor tengo la facultad por el auditado de rescindir tu contrato. ¿Por qué? Porque pues detecté anomalías financieras en determinado momento, algún fraude, es decir, algún tipo de acoso, pues obviamente en determinado momento, si así lo acredita el auditado, se lo acredita el auditor, pues tiene esa facultad. Entonces, pero pues eso se pone de antemano, se pone de antemano, obviamente,
muy claro y muy específico hasta dónde va a ser el alcance de la auditoría y realmente los objetivos que se van a marcar y van a marcar la pauta de dicha auditoría. Obviamente también una de las responsabilidades del auditado es designar miembros responsables de su personal para acompañar a los miembros del equipo auditor. Entonces, muchas veces cuando se contrata algún tipo de despacho, de auditores externos que no tienen nada que ver absolutamente nada con la compañía, pues obviamente no están involucrados a lo mejor en el giro de la compañía o con los procesos, los sistemas o los procedimientos que lleven de acuerdo a la compañía, porque pues obviamente es una persona externa. Entonces, por eso se nombran a un grupo elegido por el que solicita el servicio, el que solicita la auditoría, y ese grupo de miembros responsables, obviamente personal de la empresa, sean responsables de acompañar al grupo de auditores también para facilitar y agilizar la auditoría. Otras de las responsabilidades es poner todos los medios para asegurar un eficaz y eficiente proceso de auditoría. Si la persona que es auditada empieza con trabas, no brinda información, eh, no está cooperando en determinado momento, pues realmente no se puede hacer una auditoría eficaz. Si esa misma persona esconde algún tipo de información o algo, pues no. Se supone que la auditoría se realiza para ver realmente que se estén llevando y haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, sí pasa normalmente, a lo mejor cuando no son los dueños contratan obviamente auditores, no se puede ser los presidentes de las compañías, y si están haciendo malas cosas, pues obviamente ellos van a tratar de cubrir su trabajo, entonces no van a poner trabas en cuestión de brindar información, de que no se platique con los empleados, pero pues obviamente ahí los dueños o a lo mejor la asamblea de accionistas son los que deben de dar la pauta a seguir y informar obviamente a las personas que tienen la más alta jerarquía dentro de las empresas, a lo mejor el presidente o los gerentes, hasta qué responsabilidad van a tener los auditores en su debido momento también. También se debe permitir el acceso de los auditores a las instalaciones y a las evidencias objetivas. Es lo que les comentaba. Obviamente se tiene que poner, ahora sí que, eh, a cooperar cuando hay una auditoría. Obviamente tiene que dar todo a la facilidad para información, para tipo de procesos. Obviamente, si son externos, la facilidad de andar por todas las instalaciones, observar, entrevistar, ver archivos, eh, todo lo que arroje algún tipo de información, obviamente dependiendo del objeto de la auditoría. Y todo lo que sirva como evidencia, también tienen la facilidad los auditores, esta cuestión de guardar y tomar evidencia y recabarla y salvaguardar ese tipo de evidencia. Obviamente también de las responsabilidades de las personas auditadas es cooperar con los auditores para alcanzar los objetivos de la auditoría, ya lo comentamos, eh, darle todas las facilidades. O sea, cualquier cosa que se les esté pidiendo, que se les esté solicitando, tienen que tener la facilidad de brindarla. No tienen que poner ninguna barrera, ninguna traba para brindar información. También ellos tienen que determinar e iniciar acciones correctivas basadas en el informe de los auditores. Todas las auditorías, obviamente, si están haciendo malas cosas, si hay cosas que mejorar, obviamente los auditores van a brindar un informe, ya se van a poner de acuerdo, obviamente, con los auditados, el tiempo y la forma, cómo se van a dar los informes y las medidas que se van a seguir. A lo mejor se está haciendo una auditoría porque realmente, no sé, a lo mejor la empresa está perdiendo utilidad o porque la calidad del producto, a lo mejor manufacturado, está siendo muy deficiente. Entonces, en el momento de que se detecta alguna anomalía o algo, por medio de los auditores, ellos van a decir las actividades o las correcciones pertinentes sobre lo que se va a realizar.
obviamente se llega a un consenso y en el momento que se dicten el tiempo en que se va a realizar, pues obviamente se debe determinar por parte de las personas encargadas de los departamentos auditados, pues qué es lo que se debe de realizar. Eh, por eso, o sea, no necesariamente a lo mejor en la parte fiscal, contable, administrativa, pues sí se puede contratar un contador, un administrador, eh, o se deben de contratar auditores, en pocas palabras, que realmente estén familiarizados con el área o con las actividades que se van a auditar. Si son cuestiones de procesos productivos, maquinaria y todas esas cuestiones, no simplemente a lo mejor puede ser un contador, si está familiarizado con los procesos. Puede ser un ingeniero también puede auditar, un ingeniero industrial también puede auditar. Entonces puede auditar cualquier persona que realmente esté involucrada y que tenga los conocimientos necesarios para brindar ese tipo de servicio. No necesariamente es, la producción no está peleada con un administrador ni con un contador, no necesariamente tiene que ser un ingeniero industrial. Si la persona tiene conocimientos, adelante. Si un ingeniero industrial tiene conocimientos en finanzas, adelante, también puede auditar. No está peleado una cosa con otra. Entonces, es muy importante, obviamente, las actividades correctivas y que sea un especializado en el área que se está auditando, porque de esa manera, pues los informes van a ser claros y las actividades o las medidas correctivas van a ir encaminadas, obviamente, a que se corrijan esas cuestiones que se están haciendo mal, las desviaciones, y por obvias razones, pues van a beneficiar a la empresa, que fue la que nos contrató, nuestro cliente auditado, para, obviamente, seguir creciendo y seguir mejorando si la empresa ya está haciendo mal las redituabilidades, y obviamente a la empresa pues les va a traer más crecimiento y más rentabilidad en determinado momento. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor líder? Acuérdense que mencionamos que dentro de un grupo de auditores hay un auditor líder. Nos dice que es orientar al equipo, obviamente el equipo de auditores y las personas que estén de la empresa que estén a su cargo. Acuérdense que comentamos también que hay un grupo de personas de la empresa que obviamente van a colaborar con el grupo de auditores. Entonces, el auditor líder tiene que orientar al equipo, tiene que coordinar la auditoría, pues por obvias razones es el auditor líder, que es lo que tiene que ir supervisando qué es lo que están haciendo. El auditor líder, pues obviamente, pues en una empresa grandísima hay muchos departamentos que auditar, es mucha información y no puede estar haciendo todo. Entonces tiene que tener deslindar responsabilidades, delegar responsabilidades en ese aspecto, pero obviamente con supervisión previa de él mismo también. Debe redactar el plan de auditoría, el plan que deben de seguir, obviamente eh, desde los pasos, los procesos que van a seguir, en tiempos, en movimientos que van a realizar. Él es el encargado de redactar el plan, obviamente de los pasos que van a seguir en cada uno de los, de los departamentos en su debido momento en el área que van que les va a competir auditar. También establecer y mantener las comunicaciones constantes con su equipo, con las personas obviamente asignadas y pues lo más importante con el cliente, con la persona que estamos auditando y con la persona que nos contrató. En su debido momento hay que estar en constante comunicación. Normalmente se hacen juntas de retroalimentación en ese aspecto para ver cómo va la auditoría, cuáles son eh, las cuestiones que va arrojando la información. Se pueden estar haciendo juntas extraoficiales para después, o sea, para ir avisando más que nada cómo va la auditoría, y se tiene que realizar por lo menos, dependiendo de los tiempos y movimientos y dependiendo de los tiempos en que estén establecidos, una junta realmente sí formal de lo que ha arrojado ya la auditoría como tal y de las medidas correctivas que se van a estar estableciendo para pues tomar decisiones en su momento. Pero no queda de antemano descartado que obviamente se pueden hacer reuniones informales para ir entablando, pues obviamente,
y dar noción de lo que se está presentando, lo que nos está arrojando día con día la auditoría. El auditor también debe de emitir el informe de la auditoría, parte del plan, de emitir el informe. Él es el que emite el informe de todo lo que va arrojando la información. Obviamente, ¿por qué? Porque es muy importante, porque a raíz de eso se van a tomar decisiones. Si se están haciendo las cosas bien, de cómo mejorarla, de cómo seguir mejorando en cuestión de calidad, cómo seguir mejorando en la cuestión de seguir siendo los mejores en su área y en su debido momento, pues también si se están haciendo las cosas mal, pues cómo establecer las medidas correctivas también. También el auditor líder debe dar seguimiento de las acciones correctivas. Les comentaba que hay empresas que pues, en determinado momento dicen, ¿sabes que estoy haciendo las cosas mal? Contrato un auditor que me diga, pero necesito que me diga lo más pronto posible cómo implementar medidas correctivas y en ese momento lo realizamos. Entonces, una vez que el auditor dice las medidas correctivas, pues obviamente él tiene que dar seguimiento que se estén realizando y que se estén llevando tal y como se estableció en su momento, obviamente que se deberían de estar llevando a cabo. Esa es una de las responsabilidades también del auditor líder. Y también participar en la selección del equipo auditor. Entonces, él va a designar las personas que van a colaborar con él en una auditoría. Pues obviamente esto va a depender del tipo de auditoría, del giro de la empresa como tal y del conocimiento de cada una de las personas que van a formar parte del equipo auditor. Ante todo, es muy importante la cuestión de ser muy analistas, deben de ser muy, obviamente en la cuestión de tener conocimientos, como les comenté, de los conocimientos a la empresa que se va a auditar o al departamento que se va a auditar también, ser muy analíticos, muy metodológicos en su momento. ¿Por qué? Porque deben de analizar las cosas, deben de seguir una metodología de trabajo también, deben de saber interpretar los resultados y obviamente rendir un informe previo, porque con ese informe, obviamente, el auditor líder tiene que brindar un informe general al cliente, a los dueños, las personas que contrataron la auditoría. Entonces tiene que brindar obviamente un informe general y pues eso se basa en informes individuales de cada uno de los auditores pertenecientes dentro del equipo general del auditor. Entonces, es muy importante. Hay personas que son especialistas en recursos humanos, otras personas que son especialistas en marketing, otras en producción, otras en finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, les reitero, pueden ser muy buenos en mercadotecnia, pero a lo mejor en finanzas no. Entonces, si se va a auditar a lo mejor varios departamentos, pues se traen auditores que estén familiarizados con cada uno de los departamentos, pero a lo mejor si nada más van a auditar algunas cuestiones de producción, pues se traen auditores específicamente con conocimientos en la cuestión de producción. Entonces, pero auditor líder es el que se va a encargar de seleccionar en determinado momento su equipo de auditores. Entonces, como retroalimentación, es que el auditor líder orienta, coordina, planea, comunica, participa, informa, supervisa y da seguimiento a las acciones colectivas y también es el que conforma su equipo de trabajo. Algunas normas de comportamiento por parte de los auditores en el momento de hacer auditoría es el buen trato, no anticipar opiniones, jamás se debe anticipar opiniones ni andar tampoco hablando nada más por hablar, como se dice coloquialmente. No hay que hacer radiopasillos, hay que tener
bases fidedignas, porque la información no se puede simplemente soltar al aire. La información se debe brindar en base a un informe y en base a pruebas también tangibles, en base a pruebas obviamente que esté arrojando la auditoría. No hacer sugerencias. Sugerencias nunca se hacen. Se establecen medidas correctivas firmes. ¿Por qué? Porque esas medidas correctivas obviamente deben de funcionar. Entonces, si no, realmente, pues, ¿para qué se está haciendo una auditoría? Entonces, se supone que las sugerencias es si realmente quieres hacer las cosas o no, deja el libre albedrío del cliente. Aquí en la cuestión de la auditoría, tienes que hacer esto para mejorar. Si no lo haces, no lo vas a mejorar. Entonces, hay que ser muy tajantes en ese aspecto. No aceptar atenciones. O sea, en la cuestión, si eres auditor y más siendo un auditor libre, ok, que alguien, persona de la compañía que diga, ok, le traje un presente o lo invito a comer, cuestiones. No, no se debe aceptar ninguna atención porque se da malas interpretaciones. Al momento de hacer la auditoría, el grupo que está auditando, tanto el auditor líder como los auditores y los que están colaborando en ese aspecto, hagan de cuenta que deben de ser muy arbitrarios, muy objetivos. No hay que aceptar ningún tipo de atención de parte de ninguna persona, ni aceptar sugerencias tampoco de ninguna persona que no se puede, entre ellos mismos en el grupo auditor, obviamente sí se conversa, sí se pasa información, pero externamente no se debe aceptar ningún de ese tipo de índoles. Apagar los celulares, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Son cuestiones de responsabilidad, son cuestiones muy primordiales, entonces no se pueden descuidar ese tipo al momento de estar haciendo o estar analizando información o estar checando procesos productivos, estar platicando con las personas, pues obviamente no debemos de tener celulares, se debe determinar tiempos, obviamente, y va a haber tiempos muertos en el que diga, pues a lo mejor se puede utilizar el celular, pero cuando estamos directamente en la auditoría se apaga el celular. Hagan de cuenta que nos quedamos incomunicados y estamos directamente haciendo lo que nos compete. Y se debe prestar atención a todas las respuestas que nos arroje el auditor. Ok, chicos, se nos terminó el tiempo de esta primera sesión. Les decía, la información va a estar cargada en su Classroom y también los videos de esta sesión, obviamente también va a estar cargada en el Classroom para que ustedes, si tienen alguna duda o comentario, externela, háganmela saber y chequen bien la información. Si tienen alguna duda, pues lo comentamos también en las sesiones subsecuentes. Muchas gracias por su atención y que pasen buena noche.